Buenos días. Prepárate porque lo que te voy a contar hoy no es una simple noticia política. Es un posible punto de inflexión en España. Y te aviso desde ya, lo que está ocurriendo en las últimas horas podría cambiar completamente el tablero político tal y como lo conocemos. No es exageración, no es ruido mediático, es una jugada en marcha. Quédate hasta el final porque hay varias capas en esta historia, y cada una es más incómoda que la anterior. Vamos a hablar de corrupción, de poder, de presiones internas y externas, y sobre todo, de una oferta política que, si se confirma en toda su magnitud, puede marcar el inicio de un nuevo ciclo en España. Pero antes de entrar de lleno en lo que está pasando, déjame decirte algo. Lo que parece un ataque frontal contra el gobierno puede ser, en realidad, algo mucho más calculado. Algo que no tiene tanto que ver con limpiar el sistema, sino con reorganizarlo. Antes de empezar, atención a esto porque es importante. En el comentario fijado tienes una noticia de última hora sobre Santiago Abascal, que está sacudiendo completamente el panorama político y las redes sociales. Ha hecho unas declaraciones muy contundentes que están generando una enorme polémica y que podrían influir directamente en todo lo que vamos a analizar hoy. Si aún no lo has visto, te recomiendo que vayas ahora mismo al comentario fijado y le eches un vistazo a la fuente oficial. Y ahora sí, vamos con lo importante. Porque lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo no es cualquier cosa. No estamos hablando de una crítica más al gobierno. Estamos hablando de una ofensiva directa, calculada y con destinatarios muy concretos, PNV y Junts. Sí, has oído bien. El líder del Partido Popular no solo ha intensificado su discurso contra la corrupción del PSOE, sino que ha lanzado un mensaje que va mucho más allá. Está pidiendo abiertamente apoyo para provocar elecciones anticipadas en España. Y lo más llamativo no es solo el qué, sino el con quién. Aquí es donde empieza la verdadera polémica. Porque durante años se nos ha vendido una narrativa muy clara. Unos partidos defendiendo la unidad, otros el independentismo. Unos representando estabilidad, otros ruptura. Pero de repente, cuando el poder entra en juego, las líneas rojas empiezan a difuminarse. Y lo que ayer era inaceptable, hoy se convierte en una posible alianza. ¿De verdad alguien cree que esto va solo de corrupción? Vamos a ser claros. La corrupción existe, sí, y no es nueva. Pero lo que estamos viendo ahora no es simplemente una reacción moral ante escándalos, es una ventana de oportunidad. Una grieta en el gobierno que algunos quieren aprovechar al máximo. Feijóo lo ha dicho sin rodeos. España vive una decadencia profunda. La corrupción ya no es un caso aislado, sino un sistema. Y aquí viene lo interesante, porque en eso muchos ciudadanos están de acuerdo. El problema es otro. ¿Quién forma parte de ese sistema? Porque si la corrupción es estructural, como él mismo reconoce, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué deberíamos creer que quienes han formado parte del mismo sistema durante décadas van a cambiarlo ahora? Ahí es donde el discurso empieza a hacer aguas. Y no solo eso, porque el movimiento de Feijóo revela algo aún más inquietante, que las elecciones en España no dependen únicamente de la voluntad de los ciudadanos, sino de acuerdos, presiones y cálculos que se mueven lejos del foco público. Cuando escuchas frases como «hay movimientos», cuando se habla de contactos discretos, de posibles apoyos cruzados entre partidos que en teoría son incompatibles, lo que estás viendo no es democracia en estado puro, es estrategia, es poder en acción. Y aquí entra otro elemento clave que muchos están pasando por alto, el contexto internacional. Porque lo que ocurre en España no está aislado. Las decisiones políticas, los posicionamientos del gobierno, los acuerdos económicos, todo eso tiene consecuencias fuera. Y cuando esas decisiones afectan a intereses más grandes, la presión aumenta. En las últimas semanas hemos visto cómo se intensifican informaciones, investigaciones, titulares internacionales, todo apuntando en una misma dirección, debilitar al gobierno actual. ¿Casualidad? Puede que sí, o puede que no. Pero lo cierto es que en este contexto, la figura de Pedro Sánchez empieza a ser percibida como un problema para ciertos intereses. Y cuando eso ocurre, la historia nos ha enseñado que las cosas se aceleran. De repente aparecen escándalos, se amplifican, se convierten en tema central. Y al mismo tiempo la oposición se reorganiza, endurece el discurso y empieza a hablar de soluciones urgentes. ¿Te suena? Esto ya lo hemos visto antes. Y ahora estamos viendo cómo encajan todas las piezas. Corrupción, presión mediática, movimientos políticos
y una oferta clara para cambiar el gobierno. Pero volvamos a lo esencial. Feijóo necesita apoyos y los está buscando donde haga falta. Incluso en aquellos a los que hace no tanto tiempo señalaba como parte del problema. Junts, PNV, partidos clave, partidos que pueden decidir si hay elecciones o no. Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. ¿Qué se está ofreciendo a cambio? Porque en política nada es gratis. Si se construye una mayoría alternativa, si se fuerza una caída del gobierno, si se convocan elecciones, habrá contrapartidas. Siempre las hay. Y eso nos lleva a un escenario que muchos no quieren admitir, que el cambio que se nos vende puede no ser un cambio real, sino un reajuste de poder. Mismo sistema, distintos actores, mismas dinámicas, nuevo relato. Y mientras tanto, el ciudadano vuelve a quedarse al margen, observando, votando, esperando cambios que rara vez llegan. Porque esa es la gran cuestión de fondo. ¿Esto va de mejorar España o de controlar el poder? Y si somos honestos, la respuesta no es tan optimista como nos gustaría. Lo más preocupante de todo esto no es que haya corrupción. Lo verdaderamente preocupante es que el sistema parece diseñado para sobrevivir a ella, para absorberla, para convertirla en ruido mediático mientras todo sigue funcionando igual por dentro. Y cuando alguien promete acabar con ese sistema, pero necesita apoyarse en él para llegar al poder, la contradicción es evidente. Por eso este momento es tan importante, porque no estamos solo ante una posible convocatoria electoral, estamos ante una lucha por el control del relato, del poder y del futuro político de España. Y lo que decidan en las próximas semanas algunos partidos, algunos líderes y algunos actores que ni siquiera vemos, puede marcar los próximos años. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estamos ante un verdadero cambio o ante otra jugada más dentro del mismo tablero? Porque si algo está claro es esto: cuando los movimientos se hacen en la sombra, cuando los discursos cambian tan rápido y cuando los enemigos de ayer pueden ser los aliados de mañana, lo que está en juego es mucho más que unas elecciones. Y lo que viene puede sorprender a muchos.